Nadie lo expresa de esta manera, pero creo que la inteligencia artificial es casi una disciplina de humanidades. Es en realidad un intento de entender la inteligencia y la razón humanas. Sebastián Tur. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de SpenAI. Para los que aún no nos conozcáis, SpenAI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante. Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaréndose en este podcast Patricia Cebes conmigo, Polvan Brantegen. Os animamos a suscribiros al podcast en las plataformas habituales para no perderos ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página spenai.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar tanto en Twitter como Meetup, como LinkedIn, como Facebook o YouTube como SpenAI. En este episodio vamos a entrevistar a Asunción Gómez Pérez, una mujer con un dilatado currículum, de vértigo, la verdad. Es vicedirectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid, catedrática de Inteligencia Artificial, ingeniera y doctora en Informática, directora académica del Máster y del Doctorado de Inteligencia Artificial. Hola Asunción, encantada de tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes a todos y a todos los oyentes y encantada de participar en este podcast. De principio, un placer tenerte aquí. La verdad es que, como comentaba Patri, o sea, con un dilatado currículum, y vamos, yo creo que cualquier podcast se puede quedar pequeño para toda la experiencia que tienes y todas las dudas y demás que pueden tener todos los oyentes. Entonces, bueno, por comentar un poco entre tus áreas de investigación se incluye la ingeniería ontológica, la web semántica, los datos enlazados, el multilingüismo en datos y la gestión de conocimientos, entre otra serie de áreas. Además de tu faceta académica, o sea, has dirigido numerosos proyectos de I+D+I y bueno, y destaca sobre todo que eres investigadora principal del primer proyecto de investigación que utiliza IBM Watson en una universidad española y bueno, y cuentas con numerosos premios y reconocimientos que luego pues contaremos, que además muy recientemente ha sido elegido para ocupar la silla Q minúscula de la Real Academia Española, que ya nos comentarás un poco cómo es esto, que parece bastante interesante. Lo primero de todo, queremos darte las gracias por participar en nuestro podcast de divulgación de inteligencia artificial. Es un verdadero honor participar en este tipo de eventos y de podcast, porque es una forma de acercar lo que es la inteligencia artificial a la ciudadanía y también a la sociedad. Leyendo tu trayectoria académica y profesional, hemos visto que has sido la primera catedrática española en el campo de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha sido para ti ser pionera en este sector? Bueno, yo realmente fui la primera mujer que obtuvo la habilitación para catedrático en un sistema de promoción que existía en la carrera universitaria en el año 2005. Ya previamente existían otras compañeras que han sido catedráticas antes que yo, pero yo fui la primera en ese sistema de habilitación que era competitivo a nivel nacional. Ujú. Interesante. ¿Y cuál es tu opinión sobre la brecha de género que encontramos en sectores como la informática o la inteligencia artificial? Pues bueno, creo que se deben fomentar las actuaciones para acercar los adolescentes, hombres y mujeres, a las ingenierías y también favorecer el incremento de las vocaciones femeninas. Para lograr que haya más mujeres ingenieras y más jóvenes que se acerquen a nuestras escuelas, hay que perder el miedo a la ingeniería y a las matemáticas y hay que desarrollar acciones y actuaciones en los colegios que hagan que hagan que estas enseñanzas sean atractivas. Yo creo que es fundamental cambiar la forma en la que se comunica lo que es la ingeniería en general y en particular la informática. La imagen que se suele dar en la televisión, en las series sobre los ingenieros informáticos, pues no resulta poco atractiva, en el sentido de que suelen estar normalmente aislados y llenos de pantallas y yo creo que ayudar a cambiar esa imagen es importante para atraer más mujeres jóvenes. Y bueno, ahora que la inteligencia artificial y los robots están tan de moda, se puede intentar hacerles ver a los jóvenes que las matemáticas, la física, la ciencia hacen que estas disciplinas sean posibles. Sí.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y según tu opinión, bueno, ¿qué propondrías para reducir esta brecha? ¿Qué harías? Existen actuaciones en los colegios y también existen competiciones que acercan a los jóvenes a las ingenierías, a la matemática y a la física, a la informática. El problema es que quizás estos eventos suelen ocurrir demasiado tarde, una vez que los niños o los adolescentes están ya en cursos avanzados de la ESO o en bachillerato. Yo creo que para reducir esa brecha de género en carreras de ingeniería y en informática es necesario pues empezar desde etapas muy tempranas en el colegio. Cuando hablo de etapas muy tempranas es que el profesor que, por ejemplo, enseñe matemáticas o enseñe ciencia, pues debe transmitir con pasión con pasión y con intensidad y con fuerza estos conceptos a los estudiantes para que vean que las matemáticas no son difíciles, las matemáticas son muy elegantes. Sí, la verdad es que me recuerda bastante. Ahora mismo estoy participando en un curso de formación del INTEF, justamente que lo que hacemos es enseñar a profesores un poco cómo funciona la inteligencia artificial para que le lleven a los alumnos, y el impacto está siendo muy, muy positivo. O sea, los jóvenes están cogiendo con muchas ganas un poco toda esta información, porque al final es algo que les afecta en su día a día y que no son ni conscientes. Entonces, claro, como tú comentas, son ámbitos, además de que les permite estar formadas para el futuro, pues que tiene muchísimo impacto en sus vidas y que desconocen muchas veces, ¿no? Entonces, lo veo muy interesante, En como ese comentas. sentido, el hecho de que los profesores de los colegios e institutos sean capaces de desarrollar y de realizar pequeños sistemas de inteligencia artificial es una forma también de que ellos puedan transmitir mejor los Claro. conocimientos que han aprendido. No es leerse un libro, no es leerse un manual, sino que ellos empiezan a través de su experiencia a transmitir esa experiencia que ellos tienen. Eso es crucial. Sí, de hecho es uno de los puntos también que desde la asociación intentamos trabajar, intentar un poco ir a colegios y mostrar un poco la importancia que tiene pues toda la inteligencia artificial en nuestro día a día, ¿no? Porque cuando a veces les enseñas a los jóvenes la cantidad de información que se puede extraer simplemente cuando suben una imagen en internet, o sea, claro, se quedan alucinados. Tú puedes subir una imagen y que tenga información, o sea, que puedes sacar información de dónde está en función de si hay un monumento pues reconocido, como la Torre de Pisa o así. Ujú. Pueden sacar información de logos, de caras de las personas, el estado de ánimo de las personas. Claro, pueden sacar tanta información que no son ni conscientes, ¿no? Yo creo que es algo que la gente tiene que saber, porque al final, como comento, es algo que nos impacta en nuestro día a día, ¿no? Sí, quizás los jóvenes tienen demasiada tecnología al alcance de su mano y esa tecnología que están utilizando en su día a día puede ser también una buena forma para acercarse a cuáles son los fundamentos en los Claro, cuales dicha tecnología se basa. justo. Y, o sea, ¿tú crees que sería necesario más mujeres referentes como tú para las niñas, para que se interesen un poco más en la materia? Bueno, vamos a ver, yo lo único que intento es hacer día a día lo mejor que puedo el trabajo. Yo soy una apasionada por la investigación en informática y bueno, cuando yo empecé a investigar estábamos en los años 90 y en aquellos momentos, pues bueno, yo decidí centrar mi carrera investigadora en los proyectos europeos y a partir de ahí, pues montar un grupo de investigación muy fuerte, el Ontology Engineering Group, el cual, pues bueno, me ayuda también a ejecutar y participa y es un equipo que participa en todos estos proyectos internacionales. Al mismo tiempo, durante todo este tiempo, pues yo he intentado tener un equilibrio entre la investigación y la transferencia al mercado y quizás por eso también el grupo y bueno, yo misma pues hemos alcanzado una cierta visibilidad. El tema de ahí a ser referente, pues bueno, ese es un metadato, es una palabra que utilizáis en en la prensa, pues muchas veces que se utiliza en la prensa muchas veces para poder visualizar el trabajo que se hace. Yo creo que hay referentes,
tanto hombres como mujeres, que pueden servir tanto a los niños como a las niñas para que se animen a este mundo de la inteligencia artificial y de la informática. Yo soy uno más de ellos. Bueno, uno más sobresaliente, yo diría. O sea, con tu currículum y demás, en fin. Y en relación a lo que acabas de decir, Asunción, hemos visto que cuentas con más de 300 publicaciones y más de 25.000 citas. Sí. Cuéntanos un poco sobre tu investigación. Hemos comentado que entre tus áreas del conocimiento destacan la ingeniería ontológica, la web semántica y los datos enlazados, el multilingüismo en datos y la gestión de conocimientos. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación en las que estás centrada ahora mismo? Bueno, vamos a ver. El, el- el impacto de todas las publicaciones y las citas, pues lo he obtenido, y también otros investigadores en el grupo, porque siempre hemos estado muy pendientes de realizar investigación en esa frontera del conocimiento, es decir, ir abriendo camino en ciertas temáticas que hasta el momento no estaban muy exploradas. Y al mismo tiempo, pues haber tenido esa habilidad para poder acercarnos a las administraciones públicas y también a las empresas para poder realizar la transferencia tecnológica. Yo creo que esa ha sido la clave ha sido la clave. Cuando yo empecé en los años 90 a ser independiente en todos estos temas de investigación, pues intenté focalizarme en áreas que estuvieran en la frontera del conocimiento y que pudieran tener esa vertiente también de transferencia. Las principales líneas de investigación en las que estoy centrada ahora mismo, pues bueno, yo estoy leyendo ahora mismo mucho sobre todos los aspectos éticos, sociales, medioambientales y legales de la inteligencia artificial. Y también me encuentro leyendo bastante sobre los temas de neurotecnología e inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial puede ayudar en este área de la neurotecnología, que es apasionante. Evidentemente, eso serían las áreas nuevas en las cuales yo estoy ahora mismo, pues intentando leer para tener un estado del arte lo suficientemente preciso. Evidentemente, las líneas de investigación mía básicas han sido la parte de ontologías y los recursos lingüísticos enlazados, o sea, enlazar recursos lingüísticos. Recursos lingüísticos son diccionarios, son tesauros, son corpus, que están en diferentes idiomas. Y por ahí, pues un poco también va a ir mi aportación dentro de la Real Academia Española, en todo lo que supone la inteligencia artificial y el lenguaje. Es interesante eso, porque yo creo que es uno de los campos en los que están muy centrados las empresas, justamente de producto, en realizar ontologías y demás, y más complejos también muchas veces, ¿no? O sea, de hecho, se lleva años trabajando y creo que tiene un potencial enorme, pero a la vez de que también una complicación, ¿no? Sobre todo, pues muchas veces porque depende mucho del sector y de la jerga, por decirlo así, de ese ámbito, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y luego, por otro lado, o sea, hemos leído que definiste un nuevo término, que es, a ver si lo digo bien, ¿eh? Methodology, ¿qué Sí. significa? Pues mira, Methontology fue la primera metodología que nosotros construimos para desarrollar ontologías. En los años 90, pues la construcción de ontologías era un arte. Uno se ponía a diseñar y obtenía un modelo. Entonces, con Methontology lo que nosotros hicimos fue sistematizar ese proceso de construcción de ontologías, es decir, pasar de ser un arte, como le llamábamos, a pasar a ser una actividad de ingeniería. La palabra methontology bien procede de combinar dos palabras en inglés: ontology, que es la parte final, y methodology. Entonces, bueno, pues nos quedamos con el methontology y con la O de methodology y la palabra ontology concreta. Y esa es la etimología de la palabra. Así surge la palabra methontology. Es una Espero que dentro, metodología al final. espero que dentro de poco aparezca en la RAE Bueno, ese término. eso ya. ¿Cómo entra más concretamente la inteligencia artificial en dichas investigaciones?
en lo de Methodology? Bueno, vamos a ver, en Methodology la inteligencia artificial entra por la parte de la representación del conocimiento, lo que es la inteligencia artificial simbólica, que es diferente a la inteligencia artificial que tanto sale en prensa relacionada con el machine learning y con el deep learning que está ahora tan de moda. Entonces, bueno, yo trabajo en la otra parte de la inteligencia artificial, en lo que no es ni aprendizaje automático ni tampoco el aprendizaje profundo. Y esta parte de la inteligencia artificial, pues bueno, es importante y en ocasiones no es tan conocida. Nosotros lo que intentamos hacer es representar el conocimiento que tenemos los seres humanos en una computadora, explicando qué son las cosas. Y esta explicación la proporcionamos con términos, con palabras. Entonces lo que hacemos es describir las propiedades que tiene un determinado concepto, las relaciones que tiene ese concepto con otros conceptos del dominio. Expresamos fórmulas en lógica que son axiomas o sentencias que son siempre ciertas en ese dominio, y con eso construimos las ontologías que las implementamos en unos lenguajes computacionales para que luego el sistema inteligente sea capaz de razonar con los modelos y con los datos para inferir nuevo conocimiento. Súper interesante el tema de las ontologías, como te comentaba, ¿eh? Y, o sea, sigue siendo, ya te digo yo, por la empresa en la que trabajaba antes, un campo, vamos, a explotar y que a muchas empresas le brillan los ojos cuando escuchan hablar de eso, de la Sí, parte de ontologías. claro, realmente últimamente estoy diciendo que las ontologías son las gafas con las cuales tú te pones a explorar un determinado documento. Por Claro. ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, hacer en un notario una escritura de compraventa, pues siempre hay un comprador, hay un vendedor, hay un objeto que interviene en la transacción, existe un precio, existe toda la información del comprador, toda la información del vendedor. Entonces, en miles, por ejemplo, de cientos de escrituras, pues las ontologías lo que harían serían detectar en esos textos pues el rol que tiene, por ejemplo, cada persona. Y por eso las ontologías, pues básicamente, haciendo una ontología para un determinado dominio, pues se pueden utilizar para extraer datos sobre cualquier fuente de datos que se tengan. Luego, además, las ontologías tienen la gran ventaja de ser modelos consensuados. Es decir, no es el modelo que yo creo, sino que es un modelo que se supone que tiene que servir para un número representativo de empresas y de instituciones. Y por ese motivo, la mayor parte de las ontologías que desarrollamos en el grupo de investigación de ingeniería ontológica, pues intentamos estandarizarlas a través del consorcio de la World Wide Web, poniéndolas disponibles para que terceros puedan utilizarlas en otras aplicaciones. Genial. Justamente acabas de contestar la siguiente pregunta, que era, bueno, ¿qué aplicaciones puede tener dichas investigaciones en nuestro día a día? Pues, Y pues, pues vamos. todas, todas. A fecha de hoy, yo te diría que son infinitas y además son inimaginables. Es decir, se pueden aplicar a cualquier dominio, desde temas de salud, temas de finanzas, para temas de cambio climático, sostenibilidad, energía, transporte, movilidad. Es decir, en cualquier dominio en el cual nosotros en cualquier dominio de cualquier empresa, las empresas tienen datos y cada empresa puede crearse su modelo o bien lo que puede intentar hacer es reutilizar modelos ya hechos por otras personas y que están estandarizados para aplicarlo dentro de su negocio. Por ejemplo, cuando hablamos de información procedente de dispositivos IoT o procedentes de sensores, pues cada uno se podría inventar un modelo para representar los datos procedentes de sensores. Sin embargo, existe una ontología propuesta por el consorcio de la World Wide Web que da un modelo que puede ser reutilizado por todo el mundo. Y entonces, de esa forma, si todo el mundo sigue ese modelo y representa sus datos de acuerdo al modelo, pues va a ser mucho más fácil agregar datos procedentes de fuentes heterogéneas, de sensores de diferentes fabricantes, etcétera. ¿Crees que la inteligencia artificial ayudará a que el idioma español, considerado como el idioma que más hablantes tiene hoy en día,
recupere el podium del inglés en el mundo? Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos que distinguir, entiendo que la pregunta es desde el punto de vista computacional. Es decir, yo creo que cuando las máquinas se comuniquen con los usuarios, es importante que si estos hablen en español, pues que las máquinas utilicen un español correcto. Ahora mismo los modelos del lenguaje más evolucionados están el del inglés, seguido del chino, y para que España pueda recuperar posiciones, pues necesita una inversión en ese sentido importante. En ese sentido, pues bueno, uno de los objetivos del proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial de la Real Academia Española, que se anunció en Sevilla en 2019, pues tiene como objetivo, pues que el español que utilizan las máquinas sean correctos. Y sea el correcto. Y por otro lado, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica, el PERTE, de la nueva economía de la lengua, con 1.100 millones de euros, pues evidentemente va a aportar recursos económicos importantes para avanzar el idioma español cuando es utilizado por máquinas, y al mismo tiempo incrementar el número de recursos y tecnologías para que puedan ser utilizados por empresas y administraciones públicas. Es muy interesante lo que comentas y yo creo que o sea, yo creo que daría para otro debate, que es muchas veces, o sea, no sé hasta qué punto también tenemos que enseñar a la persona que interactúa con la máquina a que lo haga sabiendo que está interactuando con una máquina. ¿Qué quiero decir? De que, o sea, por mi experiencia con chatbots y demás, es que muchas veces la gente piensa que habla con una persona, con la máquina. Entonces, claro, le dice cosas, por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo. Mi madre, cuando empezó a utilizar Alexa, primero le decía, quiero saber el tiempo, Alexa. Y claro, yo no, que tienes que decir primero Alexa, porque Alexa es la palabra de activación, y luego lo que haces es le formulas la pregunta. Y luego, claro, de que dependiendo de cómo se la formules, igual te entiende o no te entiende, ¿no? Entonces, claro, no sé hasta qué punto también al usuario sería necesario enseñarle un poco, tiene que interactuar con el ordenador, porque también cuando escriben en texto, pues igual hay muchas faltas de ortografía, o sea, igual se pone el porqué con la XQ y demás, que claro, que luego al ordenador le cuesta entenderlo. Sí, bueno, realmente nosotros hemos aprendido a comunicarnos por escrito en el mundo digital, y muchas veces no utilizamos ni la misma forma de expresarnos, ni tampoco el mismo vocabulario que estamos utilizando en el mundo real. El problema viene cuando nosotros en el mundo virtual, digital, comenzamos a escribir de una manera incorrecta, porque al final eso se puede convertir en un hábito, y a lo mejor cuando uno está escribiendo en un documento, pues puede, puede cometer también esas faltas de ortografía. También es cierto que mientras estos sistemas que utilizamos como medios de comunicación, pues también aprenden de la forma en la cual nosotros nos comunicamos. Es decir, que si no utilizamos acento, utilizamos el XQ, utilizamos un vocabulario muy reducido, pues todos sabemos que siempre nos aparecen palabras para autocompletar y así facilitarnos la escritura. Y eso también puede suponer un problema en la vida real, porque poco a poco vamos sesgando el vocabulario, vamos restringiendo el vocabulario que utilizamos en el mundo real. Es decir, nos vamos empobreciendo en esa comunicación oral que tenemos fuera del mundo digital. Súper interesante lo que comentas, ya te digo, yo creo que daría para, para una charla. Y luego, o sea, por otro lado, hemos podido leer en tu biografía que has participado y participas en numerosos proyectos de investigación. ¿Nos puedes contar alguno con el que te sientas especialmente orgullosa? Hablaste antes de uno, no sé si ese es precisamente... Sí, bueno, yo he ejecutado muchos proyectos, y cada proyecto tiene su encanto.
Es decir, el proyecto de Methontology pues fue el primer proyecto de investigación financiado también por un proyecto europeo y fue previo a un proyecto europeo y construimos esa metodología que ha sido mundialmente aceptada para construir ontologías. Como proyecto, por ejemplo, emblemático de integración de datos abiertos, pues tenemos un proyecto muy bonito en el área de cultura, es el portal de datos abiertos de la Biblioteca Nacional de España, en donde integramos datos procedentes de 3 fuentes de datos y se construyó un portal que está operativo 24/7. Y si me dices que te cuente uno sobre inteligencia artificial y lenguaje, pues un proyecto europeo que coordiné hace unos años, en el año 2014, titulado Datos lingüísticos enlazados, en donde el objetivo que tenía el proyecto era transformar los recursos lingüísticos principalmente procedentes de los datos almacenados en diccionarios en RDF. Entonces construíamos una nube de recursos que estaban enlazados, pero lo más importante es que las palabras de esos recursos también estaban enlazadas, con lo cual existía una nube de significados multidioma de donde, desde, por ejemplo, dado una palabra en español, pues tú podías ir a la palabra en italiano, en francés, en alemán, y siempre con el significado que tú habías seleccionado en la palabra origen. Y eso nos dio para muchísimos artículos y bueno, fue un proyecto de investigación precioso. Sí, suena súper bonito. Además que ahora, bueno, no sé si estás al tanto de que justamente hay muchos proyectos por parte de Facebook, de Google y demás que intentan justamente trabajar eso, incluso, de tener como una especie de embeddings, o sea, de Sí. como unas matriz transformadoras de un idioma a otro y conservando justamente su significado. Y siempre, o sea, y es un campo súper interesante de investigación. Y aparte de esto, el hecho de que cuando tú tienes un idioma conectado a otro idioma y ese segundo con un tercero, pero el tercero no está conectado con el primero, otro tema de Claro. investigación ahí importantísimo es el cómo utilizar un lenguaje pivote, pues eres Claro. capaz de conectar el primero y el tercero. Eso es interesantísimo también. Sí, no, sí, sin duda. Aparte de las numerosas publicaciones que hemos comentado anteriormente y las citaciones, también queremos resaltar que has obtenido diversos premios y reconocimientos. Por ejemplo, en el 2015 obtuviste el premio Ada Byron a una mujer tecnológica. Ese mismo año conseguiste el premio anual de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid y el premio a las mejores ideas de negocio de la competición Actúa UPM. En 2018 obtuviste un premio por la trayectoria divulgativa ejemplar y muchísimos más que no podemos enumerar. Aunque por supuesto no nos podemos dejar en el tintero la reciente reconocimiento o reciente silla que has conseguido en la Real Academia Española, la Q. Sí, ¿qué significaría para ti estos reconocimientos recibidos? Bueno, lo primero es que los premios son una alegría tremenda, es un reconocimiento individual a una trayectoria personal y también a la de un grupo de investigación que de una forma indirecta también se ve premiado, el Ontology Engineering Group de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos en la Universidad Politécnica de Madrid. Yo quiero mencionar bueno, es que el año 2015 fue fantástico, porque además de la Ada Byron además del premio Ada Byron y el premio anual de la UPM, me dieron el premio nacional de informática. Y eso también fue importantísimo porque valoraban mucho en aquel momento pues ese perfil computacional en donde además de las publicaciones que estábamos realizando teníamos el reconocimiento por las transferencias que estábamos realizando también mediante la ejecución de proyectos a las administraciones públicas y al sector empresarial. Y por supuesto el haber sido
nombrada pues académica ahora mismo electa para ocupar la silla Q minúscula de la Real Academia Española, pues eso ha sido pues una gran sorpresa. O sea, yo realmente no es el tipo de reconocimiento que uno piensa que algún día le puede llevar, pues por estar un poco más alejado, pero el interés que tiene la Real Academia en la inteligencia artificial y el lenguaje, la lengua española, pues, y cómo aplicar la inteligencia artificial a todos los temas que ellos tratan, pues ha hecho que, bueno, pues que yo haya sido elegida para ocupar esa silla Q que estaba vacante. La verdad es que bueno, o sea, igual los oyentes no pueden verlo, pero agrada bastante ver tu cara de felicidad precisamente por esos reconocimientos. Y bueno, me da la sensación de que en algún momento te vas a olvidar de todos, o sea, me refiero, vas a tener tantos que va a ser difícil citarlos todos. Bueno, cada reconocimiento tiene, como dicen en mi tierra, su puntito y cada uno llegan en diferentes momentos de la vida y todos son importantes. Y en relación a eso, bueno, ya creo que lo has comentado. ¿Por qué crees que es importante que te den reconocimientos? Hombre, yo siempre digo que es como una palmadita en la espalda, ¿no? Pero para seguir adelante con tus proyectos. Pero ¿realmente crees que, bueno, pues que un premio haría que trabajes más fuertemente o menos? Bueno, los premios y los reconocimientos son indicadores de un trabajo bien hecho, tanto individual como en equipo. Los premios en distintas etapas de la carrera profesional de un investigador también son importantes porque permiten visualizar tu trabajo. Por poner un ejemplo, los premios cuando te dan el mejor paper en una conferencia, pues eso hace que tu paper sea leído tu artículo sea leído por muchísimas personas. Eso implica que a continuación vas a tener muchísimas más citas. Y bueno, los premios también son importantes a la hora de esa promoción, de esa promoción personal, en el caso de investigadores que pueden estar en etapas iniciales. Entonces, yo creo que hay que ser generosos con los premios y los reconocimientos a los investigadores que hacen bien su trabajo. Sí, yo creo que ahí vamos, está muy bien que den premios y sobre todo que se reconozca el trabajo. Y además eh, acerca la ciencia y la investigación a la ciudadanía, o bien por trabajos que son de investigación, o bien de transferencia o de divulgación. claro. ¿Y qué sentiste entonces cuando fuiste elegida para ocupar una silla en la RAE? Pues bueno, pues fue bueno, la primera sorpresa fue cuando en el mes de febrero el académico don Pedro García Barreno, que es el actual secretario de la Real Academia Española, me planteó proponer mi candidatura. Yo me quedé gratamente sorprendida, honrada y puedo decir bueno, que no daba crédito a lo que estaba escuchando porque es algo que por así decirlo, fue totalmente inesperado para mí. Él me explicó que la RAE deseaba fortalecer el tema de inteligencia artificial en la lengua, no quedarse atrás en la aplicación de estas nuevas tecnologías y dado que en la Real Academia, además de los filólogos y escritores, los creadores, también existen otras profesiones pues que habían pensado el fortalecer el número de académicos proponiendo a alguien en el tema de inteligencia artificial y la lengua. Y no quedarse, por tanto, atrás en la aplicación de las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, me Claro. explicó que se sabía toda mi trayectoria profesional y dado que en los proyectos de investigación, pues bueno, yo trabajo con diccionarios, tesauros y tecnologías del lenguaje, pues mi perfil podría ser idóneo para este fin. Claro. Y seguramente que nuestros oyentes estarán haciendo la pregunta que voy a formularte ahora, seguramente. Bueno, pues vas a tener la silla Q de la Real Academia Española. ¿Y qué actividades va a implicar esa silla? ¿Qué vas a hacer dentro de la RAE? Tengo dos actividades. Una es
el atender a todos los medios e instituciones que están interesados por todos estos temas de inteligencia artificial y lengua española en relación a esas actividades que voy a realizar en la RAE, y evidentemente la tarea principal y fundamental es escribir ese discurso que tendré que pronunciar. Y bueno, una vez que ya lea el discurso, pues a continuación estaré a disposición de la academia, pues para trabajar en los grupos de trabajo que se me encomienden, que evidentemente imagino que estarán relacionados con mi área de experiencia. Muy Interesante. interesante, muy interesante. Y bueno, y a ver qué tal la siguiente pregunta. Me recuerda, bueno, yo te comentaré a lo que me recuerda luego de formulártela. Bueno, ¿tú crees que en un futuro un libro escrito por una inteligencia artificial puede recibir un premio de reputación, conseguir ser un bestseller? Me acuerdo de un evento que tuvimos, que justamente un chico lo que hizo fue entrenar un modelo con, bueno, con el Quijote y luego intentar pues justamente ver qué texto generaría. Y recuerdo que, claro, decía cosas pues muy interesantes, pero también rocambolescas. Y que, vamos, que estábamos todo el auditorio riéndonos un poco de lo que podía generar, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora leo libros y textos que a veces me costaría diferenciar que son de una máquina. Entonces, o sea, ¿tú qué es lo que piensas respecto a este punto? ¿Pero en inglés o en español? En inglés, sí. En inglés. Sí. Bueno, vamos a ver. Ya existen, como bien dice, programas que automáticamente escriben textos a partir de unas palabras sin decir muchas tonterías, ¿vale? Y algunos pues los pueden escribir con bastante precisión. Yo creo que entre escribir un par de folios y escribir un libro estamos en otra dimensión, pero bueno, Justo. nunca se sabe. Quizás el tema o la cuestión fundamental es el tema de la creatividad. Cómo, eh, cómo, eh, cómo hacer que el sistema sea lo suficientemente creativo para ser capaz de realizar, de escribir 200 folios o 150 o 100 y mantener enganchado, y que además le den el bestseller, pues yo creo que es una tarea complicada. Mucho tiene que avanzar la inteligencia artificial, pero bueno, nunca se sabe. Es muy interesante porque justo ahora está muy de moda, se habla mucho de un modelo que se llama DALI, bueno, DAL-E, Mm. y que justamente lo que hace es a partir de texto generar una imagen y claro, y supuestamente, o sea, genera cosas muy, muy creativas, pero sí que es verdad que yo también tengo, como comentas, un poco la duda de, oye, al final he aprendido de trazos de otros autores y demás. Entonces, claro, ¿es eso creativo, no es creativo? O sea, es muy interesante lo que comentas. Bueno, Asunción, ya has comentado un poco a lo largo de esta entrevista el proyecto PERTE, ¿no? Que el gobierno de España está poniendo en marcha. El objetivo, para aquellos oyentes que no lo sepan, consiste en buscar que el español sea uno de los referentes y conseguir que la inteligencia artificial piense en nuestro idioma, ¿no? Actualmente predominado por el inglés. Este plan incluye proyectos de lengua española e inteligencia artificial, LEIA, liderado por la Real Academia Española, con el objetivo de que las máquinas aprendan un correcto idioma. ¿Cómo crees que puedes ayudar a conseguir este objetivo? bueno, la verdad es que el proyecto Leia, que yo sé los objetivos por lo que está publicado en el boletín oficial del Estado, es un proyecto muy, muy ambicioso que tiene como finalidad que las máquinas generen o utilicen un español correcto de acuerdo a las reglas establecidas por la Real Academia. Yo ahora mismo no estoy involucrada en el proyecto Leia. Como he mencionado anteriormente, estoy ahora mismo centrada en el discurso de entrada de la academia y bueno, cuando el director de la academia lo considere, pues ya, aunque ya he tenido alguna reunión con él, yo estoy a disposición de la academia y a disposición de la dirección para aportar todo mi conocimiento a los grupos de trabajo que se me encomienden. Pero ahora mismo la encomienda que tengo es escribir el discurso de entrada. Tengo la encomienda de intentar tenerlo para finales del mes de octubre,
tenerlo prácticamente cerrado y ver si es posible, pues a comienzos del año próximo, realizar lo que es la lectura del discurso. Es decir, que ahora mismo el director de la academia y el secretario lo que me han dicho es que me centre en el discurso para ver si lo puedo tener en tiempo y forma lo antes posible. Pero vamos, que estaría Y, la academia para cualquier cosa que se requiera en el PERTE. y si yo te dijera dentro de un año que nos volviéramos a reunir por tú y yo, Sí. ¿qué crees que habrías hecho dentro de la Real Academia Española? Es que la pregunta es muy difícil de De decir, contestar ¿eh? porque, ¿Qué te porque gustaría? para poder, o sea, en primer lugar, lo que tengo que aprender es el estado en el que se encuentran todos esos recursos, qué grado de digitalización tiene, ver Ujú. también cómo ha avanzado el proyecto y cuáles son las decisiones que se han tomado y, y evidentemente, pues las líneas estratégicas que se hayan fijado y que se hayan empezado a trabajar. Que sería muy, muy temerario por mi parte el dar una respuesta a esta pregunta, porque las necesidades en ese caso las está fijando el proyecto y el grado de avance que tenga el proyecto en ese momento. Pues muy bien. Hemos llegado a la sección del invitado anterior. Nuestra última invitada ha sido Macarena Espinilla y nos ha dicho la siguiente pregunta para ti. ¿Utilizarías tecnologías, por ejemplo, sensores IoT y reconocimiento de actividades para monitorizar a los mayores? Bueno, esa pregunta es muy, muy, muy procedente. Siempre que sea respetuoso con la ley de protección de datos, se tenga el consentimiento, los mayores, si están en su pleno juicio, estén informados y si por algún motivo los mayores no tienen esa capacidad plena de decisión, pues estén informados los tutores o los familiares, pues yo diría que todo el tema de dispositivos IoT pues puede ayudar mucho a las personas mayores, pero con Sí, una serie de requisitos y a priori para que la tecnología se utilice de una forma ética, de una forma segura, de acuerdo a lo establecido por la ley, siempre respetando los aspectos de privacidad y seguridad del individuo. sí, vamos, es un tema complicado el de la ética, o sea, es algo que hay que trabajar, pero sí que es verdad que muchas veces se ve que se cuelan pues datos en el entrenamiento de los modelos que luego pues llevan a resultados, claro, muy bestias, ¿no? A nivel ético, ¿no? Recuerdo haber visto una vez, no sé si conoces el modelo, bueno, imagino que sí, el GPT-3 Sí, de al principio, justamente, bueno, que es un modelo que al final tú le metes pues un pequeño texto y lo que hace es te generar uno mucho más amplio, ¿no? Entonces recuerdo que había una persona en Twitter que probaba pues poner dos musulmanes y entonces claro, el texto que le generaba era una barbaridad. De dos musulmanes entra en una iglesia armados haciendo no sé qué cosas. Claro, entonces eso es un tema que comentas, es muy importante, tanto el tema de la privacidad como el de la ética de la inteligencia artificial. Y o sea, bueno, quizás todos estos programas lo que tienen que tener es un corpus de conocimientos que sean respetuosos también con todos estos aspectos éticos, legales, culturales, raciales, de género, porque si los datos que se proporcionan para ese entrenamiento no son respetuosos claro, con todas estas dimensiones, pues evidentemente el resultado pues no va a ser respetuoso. claro, Si se entrenan con corpus de datos que satisfacen estos criterios éticos, legales, medioambientales, género, etcétera, pues entonces el resultado será, 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 claro, se- será respetuoso con todos estos principios y criterios. justo. Y bueno, y ahora pues es tu momento para dejar la siguiente pregunta al próximo invitado que tengamos. ¿Qué te gustaría que le preguntásemos? Pues tendría que saber quién es. Está aún en proceso, o sea que no... Eso es... Tú piensas en una pregunta genérica que te gustaría resolver, Una pregunta genérica. que consideras Pues importante al campo de la IA. sí, bueno, pues yo la pregunta que le haría estaría relacionado con todo el tema de neurotecnología e inteligencia artificial.
y si piensa que es posible que a través del pensamiento, o sea, tenemos ahora mismo muchos mayores que tienen dificultades para comunicarse debido a enfermedades neurodegenerativas. Bien, por ejemplo, un Alzheimer avanzado. Esas personas a lo mejor han perdido la memoria, van perdiendo la memoria, pero no pierden la capacidad de razonar. Entonces, ¿sería posible el transformar el pensamiento en un lenguaje escrito o articulado verbalmente? Es decir, del pensamiento a lo verbal sin necesidad del pensamiento, o sea, que haya una máquina que le hable Sí, muy o que le interesante eso. escriba el texto a partir de lo que la persona piensa. No sé si exactamente está estudiando esto, Facebook, pero sé que tiene Sí, justamente, sí, ahí, ¿no? Me ahí suena de está. haber leído justamente Sí, hace poco sí, que estaban de hecho trabajando con empresas dentro de este sí. ámbito de la neurotecnología para ver cómo podían hacer esto. Sí, realmente te ponen unos cascos, hay, hay sistemas de, de lectura y otros sistemas que son de escritura. Los sistemas de lectura no invasivos lo que tienen son un conjunto de sensores que lo que hacen es captar la actividad cerebral. Y en función de esa actividad cerebral que tienes, pues, y de las palabras que piensas, pues son capaces de generar a través de la señal cuál es la palabra en la cual tú estás pensando. Joder. La verdad que tengo que decir que me alegra mucho de tener gente con tal conocimiento en la RAE, vamos, yo creo que vas a aportar muchísimo. Bueno, se intentará, se intentará y se trabajará con entusiasmo y con dedicación, como en todas las actividades que yo he realizado y realizo en mi vida, con entrega. Joder, genial. Pues bueno, ahora llegamos a una batería de preguntas que en esta sección lo que vamos a hacer un poco es preguntarte y pedir que lo hagas de la manera más rápida posible, sin darle muchas vueltas, una serie de preguntas, Que no ¿vale? sean difíciles, ¿eh? No, no, no sean sencillas, ¿eh? Entonces, bueno, ¿estás preparada? No estaba preparada para esto, pero bueno, venga. Venga, a ver qué tal. Venga, ¿qué tienes en tu mesita de noche? En mi visita de noche un joyero. ¿Qué Interesante. canción te pone las pilas? Pues salta conmigo. ¿Qué melodía suena cuando te llaman? Pues la estándar del teléfono móvil. La hemos escuchado antes, sí, ¿verdad? Sí. ¿A qué jugabas cuando eras pequeña? Pues mucho al parchís y al Monopoly. Algo que tú querías y que tus padres no te dejaban tener. Eh, pues no lo sé. No tengo recuerdo de algo que... Ah, bueno, sí, sí. Recuerdo cuando, que en un momento concreto, pues mi padre decía de comprar un coche y yo le decía que con una radio. Y ya le tenía tan cansado que hubo un momento en el que me dijo, pero tú qué es lo que quieres, el coche o la radio. Me sale más barato la radio. Y dije, no, no, el coche. ¿Android o iPhone? Android. Sitio y lugar más raro donde has teletrabajado. En, pues en un hospital. ¿Lugar más remoto al que has viajado? Australia. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época querrías ir o querrías conocer? ¿O quién querrías conocer? Pues no me gustaría viajar en el tiempo, al pasado, no. Al Al futuro futuro, sí. sí, al futuro sí. A ver qué tal están las antologías en un futuro ahí. Tengo... Sí, sobre todo por captar ideas para avanzar el desarrollo científico y tecnológico cuando uno vuelva al presente. Pues sí, sí. Es buena. Completa la frase. No soporto cuando. La gente habla mal. ¿Qué es lo más loco que se podría hacer con la IA? ¿Qué es lo más? Loco. ¿Qué se te ocurre que se podría hacer con la IA? Loco, pues lo que he comentado antes, el pasar del pensamiento al texto escrito o hablado. La verdad que sí. Libro, vídeo o figura relevante del mundo de la inteligencia artificial que nos puedas recomendar. Bueno, pues yo a Tom Gruber, que es el fundador y el padre de las ontologías. Interesante. El artículo de 1993.
Yo me lo apunto. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista y nos gustaría que tuvieras un momento épico. Cerrarás con algún consejo para alguien que está empezando en este mundillo de la inteligencia artificial. Pero queremos darle una vuelta de tuerca. Así que vamos a aplicar un reto para que compartas tu sabiduría. ¿Qué consejo darías en la que destacarías la letra Q? Bueno, es muy fácil. Y lo tengo ya escrito en el discurso. La palabra QWERTY. La Q, ¿No? QWERTY. Sí, sí, W-E-R-T-Y, que son las letras que tenemos en cualquier teclado que nosotros utilizamos para escribir en este mundo digital. Interesante, la verdad que muy Sí, buena sí. respuesta. Y bueno, Y la además verdad que es define la informática, define la digitalización. que ha sido un placer enorme y bueno, y muchísimas gracias. La verdad es que yo he disfrutado mucho haciendo la entrevista y lo has hecho muy ameno. Bueno, pues el placer es mutuo. Nos hemos divertido. Pues nada, agradecemos a todos y a todas los que nos estéis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Que sepáis que en 2 semanas volveremos con un nuevo episodio. Y os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordad que también podéis consultar nuestra página de SpenAI o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube. Nos podréis encontrar como SpenAI. Hasta pronto, amigos.